Hola, buenas tardes. Les habla el Kansa desde el canal Aprende Mecánica con el Kansa. Hoy vamos a aprender algo que es muy necesario saber por cada mecánico o cada estudiante de mecánica, que es a interpretar esquemas eléctricos. Lo que he hecho en esta clase, lo que voy a hacer, es extraer esquemas de componentes de un esquema general. Y vamos a ver cómo funcionan individualmente. Por lo tanto, sabremos los componentes que hay, el esquema de cada componente y además os diré una pequeña identificación de cada componente y la función que hace. El primer componente es la UCE, que es la unidad de control electrónica. En este caso es una UCE de un sistema TDI que lleva un sensor MAP en la UCE. De esta manera, cuando vayamos a alturas considerables, 1500 metros, 1300 y superiores, pues nos evitará la formación de humos en el escape. La unidad de control electrónica es el elemento, digamos, que mediante la información de sensores, le van informando a la UCE, ejecuta acciones sobre actuadores, sobre componentes. Y las acciones que realizan sobre esos actuadores están ya programadas en su memoria ROM de lectura. Como dije antes, pues puede llevar un MAP, medidor de presión absoluta, que informa de la altitud para evitar humos negros en el escape. Aquí vemos el esquema de la UCE. Es decir, estos cuadraditos de la derecha serían los pines de la UCE. Siempre que vayamos a reparar un sistema eléctrico de vehículo, tenemos que comprobar los cables de alimentación y masas de la UCE, siempre. Si no, esto nos puede traer muchos problemas. Vamos a ver como aquí tenemos ya la línea de 30, que es positivo de batería, sobre el 30 del relé, el relé principal. Vamos a ver cómo el 15, que es la llave de contacto, pues le cogemos también un cable que va al 86 del relé. Después tenemos otro cable, en este caso, en este esquema, que nos va al 15, o sea, nos va a un pin de la UCE con voltaje de llave de contacto que serían 12 voltios. Yo he puesto aquí 15 porque son 15 voltios lo que llegan, pero no quiere decir que sea el pin número 15. Para que active este relé, que ya está alimentado por el 86 a través de llave de contacto, pues lo que hacemos es enviar el cable T, que es el de la salida de bobina, al pin de activación de esta bobina. Por lo tanto, ahora este pin lo que hace es activar el relé y ya nos puede salir por el 87 y el 87A un voltaje que va a ir a la UCE. En este caso, por ejemplo, nos va a ir al pin que yo he puesto positivo 87, pero el número dependerá de cada UCE. Y por supuesto hay que ver también lo que sería la masa, es decir, dónde va la masa. Pueden ser, yo aquí solamente pongo una masa, pero pueden ser varias masas. Por lo tanto, es importante saber que la UCE tiene que tener sus alimentaciones de positivo 30, de 15 y masas, o de 87 de relé. Otro componente es el relé en sí. Vamos a ver, porque esto lo que hace es lo siguiente. Es decir, va a alimentar a diferentes componentes con positivo de batería 30, mediante una corriente pequeña de mando. Es decir, que con una corriente muy pequeña de mando, de pocos amperios, digamos que son miliamperios, quizás 160, 200 miliamperios, pues nos va a alimentar, digamos, electroválvulas incluidas. Vamos a ver cómo sería el relé, que es el mismo anterior, pero vamos a ver
¿Cómo lo haría? Fijaros que también el 30 está cogido al 30 del relé. El 15, que es la llave de contacto, pongo la llave de contacto y va un cable al 86, me llega voltaje al 86. El 85, que sería la T de aquí, nos iría a un pin de la UCI. Cuando ya esto lo he activado, entonces nos permite sacar voltaje por el pin número 87A y 87. ¿Y dónde va esto? Pues va a diferentes consumidores. Puede ir a 2, 3, 5, 8, depende. Pero llevan con salida directa de batería, pero manipulada siempre por la corriente de mando. Otro componente muy importante es la electroválvula de avance. Va en la bomba, en la parte inferior de la bomba, y este dibujo de la inferior, veis la fotografía de cómo sería este componente electroválvula de avance. También se le llama válvula de comienzo de inyección. Es un corrector electromecánico que funciona con la ayuda de la presión de combustible. Lleva un émbolo y le va dando la presión de combustible por una parte o por la otra, y va haciendo girar una bomba de transferencia para darle la posición adecuada. ¿Cómo funciona esto? En el esquema también tenemos el 30 ya cogido, en el mismo relé de antes. El 15 también es lo mismo, va al 86, alimenta la bobina. La T o 85 se activa en el pin de la UCE y a partir de aquí ya nos puede salir voltaje. Si no está activado el relé, no sale voltaje. Por lo tanto, ahora nos irá, en este caso, al punto 3 de la electroválvula de avance, y para activar la electroválvula de avance, pues nos tiene que ir a un pin de la UCE. Y aquí ya se activa. Le da una señal cuadrada. Otro componente muy importante es la electroválvula del turbo. Aquí tenemos el esquema y tenemos la fotografía. Esta electroválvula del turbo activa o desactiva la válvula mecánica del turbo mediante una señal cuadrada, que es activada por la UCE, haciendo pasar vacío o presión atmosférica a esta válvula. Por esos tubitos que veis ahí de blanco y negro. El relé es el mismo, como vemos. Ya vamos a prender el relé de memoria, OTC86. Vamos a activar ese relé principal por 85 por la T. Ya está activado y ahora nos vamos a alimentar la válvula. Como veis, todo es lo mismo. La alimentamos en este caso por el pin 1 y ahora el pin 2 del terminal 2 vamos a llevarlo hacia el pin de activación que hay en la UCE. Y ya está funcionando. Otro componente que es muy parecido a este es la electroválvula EGR. Esta activa o desactiva la válvula mecánica de la EGR mediante una señal cuadrada. Y la activa la UCE, haciendo pasar vacío o presión atmosférica a esta válvula. El funcionamiento de la válvula mecánica es pasar cierta parte de los gases quemados de nuevo hacia el cilindro. ¿Para qué? Para refrigerar los gases. ¿Por qué se refrigeran así? Porque como hemos metido una cantidad de humos ya, digamos, quemados, ya no se pueden quemar, pero ocupan un volumen en el cilindro. Por lo tanto, al ocupar un volumen, entra menos aire fresco, entra menos combustión fresca y por lo tanto, claro, baja el rendimiento, evidentemente. Y por lo tanto, esto es lo que pasa. Vamos a ver el esquema. El relé es el mismo, alimentamos 86, activamos con T en la UCE, sale voltaje una vez que se ha activado por la 87A, alimentamos la electroválvula
y vamos a darle señal de masa en la UC. El siguiente componente es el caudalímetro o medidor de caudal de aire. Este elemento es muy importante porque todo el aire que entre al motor ha de pasar por el caudalímetro para que lo pueda medir. Si algo no mide, eso creará mal funcionamiento del motor. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Mide el caudal de aire que pasa a los cilindros, además de medir la temperatura del aire para tener en cuenta la densidad. No es lo mismo una bocanada de aire frío que de caliente. Por lo tanto, aquí mide la densidad. Vamos a ver el esquema. Ya tenemos el 30, ahora el 15, el 86, de nuevo es el mismo relé. Es el mismo relé que antes. El T, salida T, 85, y nos va a lo que sería la UC, que es siempre el mismo terminal. Sale ya corriente, voltaje por el 87, nos llegará ya al caudalímetro, al pin número 3, alimentación con 12 voltios. El 5 se nos va a negativo, a masa. El 5 nos va a masa. El 2 nos irá a la UC, a un pin que es la masa de los sensores. Después de la UC nos salen 5 voltios para alimentar el sensor de temperatura que está dentro del caudalímetro. Y por último tendremos desde el 6 nos irá hacia la UC la señal del caudalímetro, es decir, del aire que está entrando. Otro componente que tenemos es en la bomba de inyección el dosificador de combustible. Lo que pasa que aquí tenemos 3 componentes dentro del dosificador de combustible. Tenemos un potenciómetro que consta de 2 bobinas, una de ellas es de corriente alterna fija y la otra de corriente alterna variable, con su señal correspondiente. Y luego un motorcito de dosificación. Vamos a verlo. Regulador de dosificación de combustible. Se compone de 3 partes. Sensor de temperatura de combustible, 2 bobinas de corriente alterna que hacen la función de potenciómetro y un motor activado por la UC. Con las informaciones del sensor y el potenciómetro, la UC regula el caudal de combustible a través del motor. El sensor de combustible también es importante para la densidad del combustible. Bien, aquí tenemos el esquema. Vamos a interpretarlo. Por de pronto tenemos el voltaje del 30 de la batería directamente que va al 30 del relé. El 15, que es la llave de contacto, pues va a alimentar al pin o terminal 86 del relé principal. Y ahora el terminal T o bien 85, pues se va a ir hacia el pin de la UC que la UC va a activar para que el relé pueda juntar los contactos y de esta manera va a alimentar por el 87A y 87 a lo que sería el motorcito de dosificación de la bomba. Ya está alimentado con 12 voltios y ahora la UC saca 5 voltios para llevarlos hacia el sensor de temperatura de combustible que es el número 7. Por el 4 se va a masa de sensores que están en la UC. Luego, la UC, a través de unos cables, envía voltaje de alterna a la bobina fija de lo que sería el potenciómetro de corriente alterna. Y también, a través de otro pin de la UC, envía otro cable hacia la bobina variable del potenciómetro de corriente alterna. Y el punto 2 sale masa hacia lo que sería la UC, un pin de la UC. Y solo nos quedaría ya
a hacer que el motorcito se active en la UC. Ojo, porque he puesto solamente un cable, pero generalmente suele haber 3 cables a 3 pines diferentes para que se reparta la intensidad. Un componente muy importante, porque este es el sensor de temperatura del agua. Realiza una corrección del caudal de combustible, en función de la temperatura del motor. Son tipo NTC, coeficiente de temperatura negativo. Aquí tenemos la NTC. Claro, sale de la UC, salen 5 voltios hacia el terminal 1. Y por el 3 sale la masa a la UC, a la masa de sensores. Ojo aquí, fijaos que aquí no hemos puesto ningún relé, no hemos puesto nada. Bueno, ¿por qué? Porque como va toda la UC ya sabemos que tiene que tener las alimentaciones de 30, de 15, de 87 y las masas. Si eso no está bien, esto no funcionará. ¿Vale? Eso hay que comprobarlo antes de nada. Otro componente muy parecidito es el sensor de temperatura de aire. Entonces, el sensor de temperatura de aire lo que hace es también realizar la medición del aire de admisión para calcular la densidad del aire según la temperatura. Por lo tanto, aquí tenemos el esquema, lo mismo. Es desde un pin de la UC que envía 5 voltios y luego la masa va a la masa de los sensores en la UC. Un componente importante también, todo es importante aquí, que es la alzada de la aguja. Generalmente va en Volkswagen en el tercer inyector, pero puede ir en otros inyectores, en BMW por ejemplo. Sensor de alzada. Registra el comienzo de inyección al detectar en uno de los cilindros, en este caso si es Volkswagen en el tercero, el movimiento de una aguja mediante la modificación del campo magnético. ¿Y cómo hace esto? Pues fijaros, de la UC envía con 12 voltios al sensor de alzamiento de aguja. Y le devuelve el alzamiento, se lo devuelve a la UC a masa. Por lo tanto, aquí tenemos alimentación de 12 voltios, aunque sea por la UC, y lo devuelve a masa. Otro componente importantísimo, pero os diré aquí una cosita. Sensor de revoluciones. Registra la señal del punto muerto superior a través de este sensor y una rueda fónica en el volante. A ver, este sensor, lo que hace es generar una inducción y genera una corriente, voltaje. Cuanto más rápido gire el motor, mayor será el voltaje. Voltaje de corriente alterna. Aquí lo que hace es, mediante una pantalla, la pone a masa para que no haya interferencias en los cables de la bobina. En este tipo de motores es posible que no funcione este sensor de revoluciones y el motor siga funcionando. ¿Por qué? Porque aprovecha el sensor de alzada. Otro componente importante también, el sensor de pedal. Aquí lleva un transmisor de contacto deslizante, potenciómetro. Incluye un conmutador de ralentí y un conmutador kickdown. Por lo tanto, aquí llevan muchos componentes. Por ejemplo, fijaros, tenemos el 31 de masa y va a coger este interruptor de masa del 31 y va a enviar una señal de salida a la UC, a un pin de la UC. Fijaros que en el 4, por donde sale, tenemos lo que se dice contacto cerrado. Y sin embargo, por el 5, que también es una señal, tenemos contacto cerrado por el 4 y tenemos contacto abierto por el 5. Y los dos van a informar a la UC. Después, un pin de la UC lo que hace es enviar 5 voltios a el número 2, que es la entrada del potenciómetro.
la masa va a la UCI por el terminal número 3. Y la señal la tendremos a partir del pin número 1 y nos irá hacia la UCI. Lo de arriba son todos pines de UCI. Componente también importante, el interruptor de embrague. Informa a la UCI cuando se embraga o desembraga. Se reduce por corto tiempo la cantidad inyectada para evitar sacudidas del motor. Es decir, que cuando pisamos el embrague o lo soltamos, se va a reducir la alimentación en el motor, la alimentación de combustible. Vamos a ver, porque esto es muy sencillito, pero fijaros aquí lo que sucede. Estamos por el mismo relé principal, va al 86, del T nos sale a que lo active la UCI, ya lo sabéis de memoria, se activa la UCI, sale el voltaje por el 87A y por el 87 y nos va al embrague, por el 1 de embrague, y el 2 nos va a la señal de la UCI, un pin de la UCI, que nos hará la señal. Otro componente también importante, el interruptor de freno. Informa a la UCI de la señal de freno aplicado. Evita la frenada simultánea con una aceleración. El punto de tacón se acabó. No se puede frenar y acelerar a la vez. Vamos a ver cómo funciona esto. De nuevo el mismo relé. Llave de contacto 86. Activamos en la UCI. Nos sale alimentación por el 87A y el 87. Nos sale al 2 del freno, al terminal 2 del interruptor de freno. El 3 nos hace una salida hacia la UCI. Y ojo, porque ahora hay otra alimentación, pero desde el 30. Desde el 30 se alimenta también lo que va a ser el terminal 1 del freno. Ya está alimentado, por una parte por relé y por otra parte por 30, positivo de batería. Y aquí le va a dar la información de salida también a la UCI. Vamos a ver, porque en este mismo terminal también nos va a las luces de stop. ¿Veis aquí? Nos llega de 30 hacia el 1. Del 1, que está abierto en este caso ahora, va a informar a la UCI. Es el mismo cable que antes. Este es el mismo que antes, que en el anterior. Pero ahora de aquí nos sale uno a las luces de stop. Cuando freno, se encenderán las luces de stop. Componente importantísimo, electroválvula de paro. La UCI envía 12 voltios para abrir la alimentación a la bomba. Por lo tanto, esto va a trabajar con 12 voltios. Directamente desde la UCI. Ojo, no pasa por relé ni pasa directamente. Solamente desde la UCI nos pasa directamente hacia la electroválvula. Y va masa. Aquí el que corta es la UCI. En estos motores existen unas bujías calentadoras del agua. Calefacción adicional. Consta de 3 bujías de incandescencia para encender 1, 2 o 3 bujías. Y dependerá del borne DF del alternador para encender la opción adecuada. Ojo, si vais a algún desguace, a coger algún alternador, porque si no tiene el borne DF, luego esto no funciona. Vamos a ver cómo funciona. Bueno, pues tenemos aquí 2 30s que van directamente de batería, de positivo de batería. Del 87 del relé principal nos sale voltaje al 86. Repito, del 87 del relé principal nos sale voltaje al 86. Después vamos a activar el relé J359 en un pin de la UCI. Y también vamos a activar otro
85 del relé J360 a otro pin de la UC. Y ahora, depende del pin que esté activado, yo ahora pongo aquí los dos, pero depende del pin que esté activado, o activa solamente una resistencia, dependerá del borne de F, o activa dos. Y ya las resistencias van a masa. Activa una resistencia, cierra el pin de la izquierda. ¿Que quiere activar dos? Activa el pin de la derecha y desactiva el pin de la izquierda. ¿Que quiere las tres? Activa los dos pines. Muy simple. Componente siguiente. Estos son los calentadores. Vamos a ver. Calentadores. Calentadores. Una bujía por cilindro calienta el combustible cuando la temperatura es menor de 9 grados centígrados. El sistema poscalienta después del arranque del motor. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando vas a poner la llave de contacto, igual no te sale ningún calentamiento. Pero cuando arranques te va a calentar. O pones llave de contacto y hay calentamiento. Y también sigue habiendo calentamiento cuando arrancas. Pero esto cuando pasa de 2500 vueltas se corta, este poscalentamiento. O cuando pasas, digamos, de 4 minutos de funcionamiento. El testigo de calentadores tiene una doble función: calentamiento y testigo de avería. Si vas funcionando el coche por la carretera y se enciende el testigo de calentamiento, quiere decir que tienes una avería. Vamos a ver el esquema. Este es un relé aparte, va alimentado por el 30 de la batería, con llave de contacto el 86, el 85 en un pin de la UC lo activa y el 87 le envía voltaje a todas y cada una de las bujías calentadoras. Y luego estas bujías calentadoras están todas conectadas a masa directamente, a chasis. Bien, pues espero que te haya gustado el vídeo, que lo disfrutes, que te sea muy útil y sobre todo me gustaría que si no estás suscrito al canal, te suscribas cuanto antes porque vamos a empezar dentro de poco los cursos de vehículos eléctricos y ahí sí que es cierto que seguramente voy a dejar solamente entrar a los suscriptores. Por lo tanto, cuando hagamos la clase en directo, lo que haré será enviar un link de la clase y solamente podrán entrar los suscriptores. Pues muchas gracias.